Muy rápidamente vamos a pasar actualmente las características del equipo. ¿A qué me refiero cuando digo el equipo? Es el cilindro, el pistón, la masita, ese cuerpo de masa M. Vamos a recordar lo que habíamos indicado en la clase virtual. No soy partidario realmente de las clases virtuales porque se diluye mucho la información o lo que estamos pretendiendo dar a conocer, ¿no? Es muy, bueno, para mí especialmente, ¿no? Probablemente para otras personas es lo ideal, para mí no. Ok, ahí tenemos el cilindro, el pistón y la masa, repito, masa M. Entonces, colocamos nosotros un gas A. Este gas genera una presión. Entonces, vamos a identificar las propiedades del sistema, propiedades de estado del sistema. Entonces, va a tener una presión inicial, una temperatura inicial y un volumen inicial. Entonces estamos identificando al gas como sistema, ¿no es cierto? Como sistema. Ahora bien, algo muy importante que debemos nosotros notar que es el que decide y define el proceso es el cuerpito de masa M que genera una presión de oposición. El gas por su naturaleza se expande o se comprime. Por su naturaleza. ¿Expande o comprime el gas? Expande, ¿no es cierto? Por su naturaleza expande. Tiene un coeficiente de difusión muy alto. Aquí descargamos un perfume y a los segundos al fondo ya han sentido dolor, ¿no? O sea, la velocidad de difusión, propagación, expansión, tiene muchas propiedades de los gases, ¿verdad? Entonces, una característica muy importante de los gases es que se expanden libremente, ¿no? Entonces, a esa expansión del gas, alguien se opone. ¿Quién se opone? Es este cuerpito. Este cuerpito. Como el cuerpo va a generar una fuerza sobre una unidad de área, entonces ejerce una presión. Y la bautizamos como presión de oposición. Se opone a la expansión del gas. El gas por su naturaleza va a expandirse, ¿no es cierto? Ok. Es la característica. Ahora, para minimizar particularmente las ecuaciones, entonces debemos siempre colocar variables constantes. Estas variables constantes minimiza bastante y simplemente se estudia algunas variables. ¿De acuerdo? Entonces, una variable en este caso muy importante es la fricción, el rozamiento. Entonces, inicialmente nosotros vamos a decir que entre el pistón y el cilindro no hay fricción.
Ustedes recuerdan cuando están con la jeringuita, especialmente la de plástico, es bien dura, ¿no es cierto? Eso es fricción entre las paredes. Entonces, no va a haber fricción. ¿Eso qué va a significar? ¿Qué va a significar? Que el émbolo que está tachado se va a mover libremente. Entonces ahí hemos eliminado una variable. ¿Por qué razón? El gas A, cuando expande o comprime, ¿no es cierto?, va a generar energía. La idea es que esa energía se la aproveche por completo, como dice el enunciado, para que esta masita, este cuerpo, se eleve en altura. Si hubiese rozamiento, entonces hay pérdida de energía. Ya no va a subir la altura h, va a ser una altura menor. Entonces ahí estamos nosotros eliminando una variable, ¿no es cierto? Muy bien. Otra variable que hay que eliminar es la masa del émbolo. Entonces el gas cuando se expande, y si consideramos nosotros una cierta masa, que es lo más correcto, una cierta masa en el émbolo, este es el émbolo, entonces tampoco va a subir la altura que estamos pensando. Entonces hay otra disipación de energía. Entonces de pronto la ecuación se hace muy compleja. ¿Verdad? Pero ¿qué dice el enunciado? ¿Qué dice el enunciado de trabajo? El sistema cambia de estado. Fluye una cantidad de energía a través de la frontera para poder aprovecharse, dice, por completo en el medio exterior. ¿No? Por completo. ¿Eso qué significa? Que no tiene que haber pérdidas. Ni por fricción, rozamiento entre las paredes del émbolo y el cilindro, ¿no es cierto? Y tampoco por la masa del émbolo. Entonces, aquí la masa del émbolo la despreciamos. ¿De acuerdo? Tal vez para alguna persona dice, ¿cómo vamos a despreciar si hay una masa? Evidentemente hay una masa. Pero si vamos a considerar la masa, que es lo correcto, también tuviésemos que considerar la fricción. Ahí sí estamos en problemas, porque el coeficiente de fricción o de rozamiento es muy particular de los materiales, de la temperatura, de la cantidad de longitud de fricción. O sea, es muy complejo. ¿No? Pero queremos nosotros ajustarnos al concepto. ¿De acuerdo? El concepto dice que se va a aprovechar por completo. Eso lo han aprendido de memoria, estos 5 puntitos de calor y trabajo. Y si pregunto ahorita, mejor no preguntaré. De ese tiempito para aprenderse de memoria. No es difícil. Tanto trabajo y calor tienen las mismas definiciones. Un poquito cambia, ¿no es cierto? Yo no soy partidario de que las cosas se hagan de memoria. No. Cuando yo tengo que aprenderme algo de memoria, me cuesta, ¿sí? Porque uno va entrenando la mente por ser muy memorístico, por ser muy lógico. Y cada persona va por un camino. Pero algo he estado viendo yo. Los estudiantes de 5º año, capísimos son para la memoria. ¿Y por qué razón? Casi el 100%. Porque a medida que van avanzando primero, segundo, tercer año, les induce la materia a ser memoristas. Me impresiona. Cuando pongo el examen, parece que lo hubiesen copiado. Claro, no copian, ¿no? Copian de su mente. Entonces, son capísimos.
Pero, ¿dónde está el lío? Hagamos un ejercicio de razonamiento lógico. ¡Plum! Carta, ¡plum! Se cae. Entonces el estudiante tiene que manejar las dos áreas. En medicina, por ejemplo, hay que ser capísimo en memoria, ¿no? Capísimo. Para ser lógicos, cero prácticamente. Allá no hay nada de lógica, ¿no? Razonamiento lógico no hay. En derecho tampoco no hay. Pura memoria. En cambio, nosotros es mezcladitos en esa expresión. Es mezclado. Tiene que haber memoria y tiene que haber también lógica. Tiene que haber. Es una impresión. ¿Cómo sabe? Es que Dios encopiado. Como Pablo, hasta las comas. No digo que está mal, no digo que está mal, sino, pero si ahí les pongo un ejercicio más o menos como ustedes. Hay que trabajar las dos áreas, lo lógico y también la memoria. Ok, estábamos en ese asuntito, ¿no? Entonces, el cuerpito de masa M sí tiene masa. Ese cuerpito sí tiene masa. Es la diferencia. En cambio, el émbolo no tiene masa. Ya explicándose cuántas veces que quiero que me entiendan ya. No tiene masa. ¿Por qué razón estamos despreciando la masa y el coeficiente de fricción? Para que se cumpla el concepto. Nada más. De lo contrario, vamos a tener que definir de otra manera, ¿no es cierto? ¿Sí? El concepto dice aquí, clarito, lo voy a leer ya. En termodinámica, trabajo se define como cualquier cantidad que fluye a través de la frontera de un sistema durante un cambio de estado y que puede usarse por completo. Ahí está, ¿no? Tiene que usarse por completo. O sea, no tiene que haber pérdida de energía. ¿Verdad? Además, la primera ley de la termodinámica que dice que el proceso puede ser cualquier proceso, real o no real. Lo más importante es que la energía se conserve. ¿Cierto? Entonces, en ese criterio, entonces es importante tomar en cuenta. Estamos en la primera ley de la termodinámica. Ok. Entonces, el gas ejerce una presión, el cuerpito de masa M también va a ejercer una presión de posición esta vez, y luego vamos a generar un cambio de estado. Generamos un cambio de estado. Todo está claro, ¿no es cierto? Estas características del equipo. Está claro. Ahora hacemos un cambio de estado. Está nuestro cilindro. Y allá arriba ahora está el pistón, ¿no? Como se mueve libremente, no se mueve libremente, entonces al pistón hay que sujetarlo con unos pernos. Lo liberamos y se expande. Y otra vez lo sujetamos acá con unos pernos. Lo sujetamos. Entonces se nota que ha habido una expansión. ¿Cuándo decimos que hay una expansión? Cuando hay un cambio de volumen. Entonces ahora, este gas A, ¿no es cierto? Tiene una presión final. La temperatura la vamos a mantener constante, como la inicial. Y el volumen es también final. Y arriba está el cuerpito
de masa M que ejerce una presión de oposición. Listo. Ahora vamos a hacer, antes de, a ver qué nos conviene mejor, definir el stop. Se produce el cambio de estado y podemos nosotros dar evidencia de que el cuerpo de masa M, ¿no es cierto? El cuerpo de masa M se eleva una altura h. Es evidente, ¿no es cierto? Es evidente que ha subido una altura h. Ok. Entonces, como definición de trabajo, el gas está pintadito de color azul, por eso estoy colocando azul, ¿no? Igual a la energía potencial. ¿De quién? Del cuerpo. MGH. Aquí siempre hay una confusión, ¿ya? Una confusión. ¿Quién realiza trabajo? ¿El gas o el cuerpito de masa? El gas. El gas es el que realiza trabajo. Y toda esa energía producto del trabajo va por la frontera hacia el cuerpo y se eleva a una altura h. Entonces, por eso estamos colocando con colorcito. ¿Quién genera trabajo? Pareciese que el cuerpo genera trabajo. No. Es el gas el que genera trabajo. Y producto de ello fluye energía a través de la frontera para que el cuerpo se eleve a una altura h. Muy bien. El cuerpito está en una parte del émbolo, pero lo veremos así. Esta es el área del cilindro o del pistón, y aquí es el cuerpito, ¿no? Pero por esa característica de que el cuerpo se mueve con la misma intensidad que el émbolo, o el émbolo con la masa, entonces el área que está ocupando por ese efecto para el cuerpito también es todo esto. Y tal vez para no hacerse tanto problema, deberíamos colocar un cuerpo de masa M del mismo diámetro, ¿no es cierto?, del cilindro, del mismo diámetro. Ya no nos hacemos un lío, ¿no? Pero lo dibujamos de esta manera porque el efecto es en el área del émbolo, ¿no? Entonces el cuerpito de masa M genera una presión de oposición. Y por definición la presión de oposición es fuerza sobre unidad de área, por definición, ¿no? Presión. Fuerza sobre unidad de área. ¿Qué área vamos a considerar? El área del cilindro, ¿cierto? Ok. Y la fuerza es la masa por la gravedad. Reemplazamos, entonces la presión de oposición va a ser igual a la masa del cuerpo por la gravedad por la altura dividido entre el área. Mejor vamos a hacer de otra manera, para no dar vueltas. A lo mismo voy a llegar. Presión de oposición
presión va a ser igual a la masa por G sobre A. Si aquí despejamos la masa por la gravedad, entonces vamos a tener presión de oposición por el área. Voy a cambiar de marcador, ¿eh? Espero que no se note. Ahora sí, presión de oposición va a ser igual a la masa por la gravedad sobre A. Aquí despejamos masa por gravedad, entonces va a ser igual a la presión de oposición por el A. Listo. Gracias. Entonces eso lo reemplazamos acá. La idea es esa. Entonces trabajo va a ser igual trabajo de expansión va a ser igual a la presión de oposición por el área y por la altura, ¿no es cierto? El área del cilindro y esta altura. Área por altura, volumen, ¿no es cierto? Entonces de acá nosotros tenemos que el trabajo de expansión es igual a la presión de oposición por la variación de volumen. O sea, hay una variación de volumen. Ese es el volumen, ¿no es cierto? Ese es el volumen. Pero este volumen es volumen final menos volumen inicial. Este volumen. Por lo tanto, va a ser variación de volumen. ¿Sí? Entonces, el trabajo de expansión es igual a la presión de oposición, volumen final menos el volumen inicial. Y esa sería la ecuación que se necesita para el trabajo de expansión. ¿Sí? Y si fuese trabajo de compresión, lo único que va a cambiar es el estado del gas, tanto inicial y final, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a cambiar esto, siempre va a ser el estado final menos el inicial. ¿Sí? Ahora, hay un determinado momento que la presión del gas, esto es muy importante, ¿ya? Hay un determinado momento que la presión del gas es mayor que la presión de oposición. Entonces hay una expansión. Un resumen vamos a hacer. También puede ser que la presión del gas sea menor a la presión de oposición. Entonces, esta es una compresión. Trabajo de expansión, trabajo de compresión. Pero hay un momento también que la presión del gas es igual, mayor o igual a la presión de oposición. O también puede ser que la presión del gas sea menor o igual a la presión de oposición. Entonces, nuevamente, esta es una expansión y es una compresión. Sí, justamente por eso. En la compresión, en la expansión, el volumen final es mayor. Y en la compresión,
el volumen final es menor. Por esa razón va a dar negativo en la multiplicación. Ahora, ¿qué tiene que ver esta explicación? Mucho. Mucho. Cuando el gas es mayor o menor, vamos acá, ¿sí? Vamos a poner con rojo. El proceso es irreversible. ¿De acuerdo? El proceso es irreversible. Irreversible. Si el proceso es irreversible, entonces su ecuación es esta. Esta es su ecuación. ¿De acuerdo? Proceso irreversible. En los procesos irreversibles, las etapas de expansión o de compresión puede ser una o dos o tres. ¿De acuerdo? Son pocas etapas. Es lo más importante. Son pocas etapas. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas etapas tenemos? Una sola. ¿No es cierto? Dos va a ser expande. Otra vez, dos etapas. Otra vez, tres etapas. ¿No es cierto? O puede ser compresión. Una, dos. Ahí llamamos etapas. Entonces, en los procesos irreversibles son pocas etapas. Pocas etapas. ¿Sí? Pocas etapas. ¿Y cuántos serán? ¿Cuántos serán pocas? Pocas. Van a ser tal vez 2 etapas, 3 etapas, 5 etapas, algo así. Pocas etapas. En cambio, en este otro proceso, inicialmente el proceso es reversible. El proceso es reversible. Proceso reversible. Cuando estábamos haciendo la definición de los términos termodinámicos, hemos hablado de ciclo, ¿verdad? Ciclo. ¿Cuándo se genera o se produce un ciclo? Cuando va del estado inicial al final. Exacto. Ese es un ciclo. ¿Sí? En un proceso irreversible no hay ciclo. ¿De acuerdo? Aquí no hay ciclo. No hay ciclo. ¿De acuerdo? ¿Por qué estoy tanto reiterando y ahí como disco rayado, como gorrito? ¿No es verdad? Porque siempre confunden las ecuaciones. Por esa razón. Ahora es el momento, porque estamos reiterando, ¿no? Para que quede bien grabado. Además, en el ejercicio dice, ¿no? Proceso de expansión frente a una presión de oposición constante. ¿No? Es eso. ¿Cuál es su ecuación? Esta es su ecuación. Punto. ¿De acuerdo? Y se los voy a leer también. Si no, no me van a creer. Esto es increíble. Los que tienen el
castellano, pero no es necesario, ¿no? Solo voy a leer, es el 7.14. Voy a leérselos, no es necesario que lo anoten, ¿no? Solo voy a hacer la lectura para que podamos comparar. Dice, así de 14. Un mol de un gas ideal a 27 grados y 0.1 megapascales se comprime adiabáticamente y reversible. El ejercicio dice, ¿no es cierto? Y nosotros hemos hecho un ejercicio muy parecido a este. Así de 15. Un mol de gas ideal a 27 grados centígrados y 1 megapascal de presión se expande adiabáticamente hasta una presión final de 0.1 megapascales contra una presión de oposición constante. ¿Se dan cuenta, no? El enunciado del ejercicio nos está orientando. Nos está orientando. Nos dice presión de oposición constante. Esta es la ecuación, no hay más. Y si dice proceso reversible, porque ningún ejercicio dice proceso irreversible, ninguno. Si ustedes van a buscar todos los ejercicios de fisicoquímica, en ninguno van a encontrar proceso irreversible. No van a encontrar. Pero nosotros lo estamos poniendo para comparar que hay también un proceso reversible. ¿De acuerdo? Entonces el proceso irreversible son pocas etapas, no hay ciclo. En cambio, en los procesos reversibles, ¿no es cierto? ¿Ven qué pasa? Aquí se va a producir una etapa. Y hasta aquí pues, podemos hacer nosotros 1, 2 o 3 etapas, ¿no? O simplemente una, no hay problema. ¿De acuerdo? Estamos cumpliendo con la definición. Y la segunda, ¿qué va a ocurrir con la segunda? Esto es bien interesante. Todavía no hemos llegado a ese punto. Nos vamos a adelantar un poco, pero vale para que se pueda comparar y establecer la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El proceso reversible, el ejercicio. No sé cuánto es eso, ¿no? Eso es lo amigo que me preocupa. ¿De acuerdo? Es lo que me preocupa. Dice el ejercicio, orienta el ejercicio, lo digo yo, en el momento de hacer el ejercicio, especialmente en el examen, le ponen cualquier ecuación. La cosa es que esté ahí una ecuación de trabajo para que se pueda resolver. No está bien eso, ¿eh? Ok, entonces en los procesos reversibles, aquí está la diferencia. Son múltiples etapas. Ahí está la diferencia. Múltiples etapas. Ya no es 1, 2, 3 etapitas. Múltiples etapas. Múltiples etapas. Significa que son etapas infinitesimales. ¿Ya? Son etapas chiquititas. Infinitesimal. Recuerdan, ¿no? Lo que hemos hablado de lo infinitesimal. Es lo más pequeño que podamos nosotros considerar. Entonces, tal vez alguien se da a preguntarse, ¿y cuántas etapas serán? Y yo les respondo, infinitesimalmente. ¿No es verdad? ¿Cuántas? Infinitesimalmente. ¿No es verdad? ¿Verdad? O sea, son múltiples etapas. Pero son etapas infinitesimales. Y si son etapas infinitesimales, entonces aquí tenemos una diferencial. Porque cada vez que consideramos lo infinitesimal, aplicamos las derivadas, la parte diferencial. Y para completar, aquí sí hay ciclo. Hay ciclo. Se expande, ¿no? Es muy interesante. Se
expande, fíjense, presión de expansión. La presión del gas es igual a la presión de posición. ¿No es cierto? Se expande hasta igualar la presión del gas a la de oposición, ¿no? Y ahí el émbolo está, ¿no? Está inestable. Con presión. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Se ha producido la expansión y viene un zancudo. ¡Ran! Se produce la compresión. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto pesa un zancudo? Nada, ¿no es cierto? Nada. Tenía un docente de química orgánica, hacíamos con él síntesis orgánica en quinto año, lo llamábamos de locos chiles, locos también. Al hacer síntesis orgánica llenaba, allá en tecnología las pisadas son 4 veces queso, largas son las pisadas, llenaba, ¿no? Para ver si realmente estamos entendiendo, nos decía, a ver, ¿qué pasa en esta parte? Le voy a... ¿Y ahora qué va a dar? Nosotros ahí, tampoco estañando, nosotros era el vapor. Al hacer una síntesis orgánica, mucho influye las condiciones de la reacción. Entonces, al hacer la reacción, ¿qué estamos aplicando? Calor y humedad. ¿Y qué es la humedad? Agua. Entonces, daba otras cosas. La reacción, ¿se dan cuenta? Entonces, son sutilezas, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, son sutilezas, son cositas interesantes que uno agarra en ese momento, ¿no? Como acá, por ejemplo, se me ha ocurrido un zancudo. Se produce la compresión. Entonces, cuando se ha producido la expansión, ¿verdad? El gas iguala la presión de oposición. Iguala, en todo momento se iguala. Termina la expansión y el émbolo está inestable. Por cualquier razón, ¡pam!, va a precipitar. Hay soluciones saturadas y sobresaturadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una solución saturada y sobresaturada? Por ejemplo, a 25 grados nosotros podemos disolver una cantidad de un soluto en su solvente, agua, digamos, ¿no? A 25 grados. Y se llega a saturar. ¿Qué significa saturarse? Que ya no admite más que un soluto se disuelve, ni un cristalito más, ¿no? Solución saturada, ¿verdad? Solución saturada a 25 grados. Ya no entra más ni un cristal. Ponemos un cristalito, ese cristal no se puede disolver. Esa es solución saturada. Y la solución sobresaturada es que nosotros, con mucho cuidado y lentamente, bajamos la temperatura de 25 a 20. Y sigue siendo solución saturada. Pero como la temperatura ha bajado, porque la solubilidad está en función de la temperatura, ¿no? Entonces a 25 grados la solución ha saturado. No disuelve en un solo cristal. Pero lo bajamos la temperatura. A esa temperatura ya no hay más soluto que se disuelva, ¿no es cierto? En ese momento, esa solución que pasa a ser saturada es súper inestable. Es bien bonito hacer una experiencia. ¿Tienen ustedes la solución sobresaturada? Mejor si lo bajan hasta 10 grados. Mucho cuidado. Y agarran un pequeño
ni siquiera del mismo soluto, de cualquiera, ¿no? La pizquita. Lo suelta, ingresa, pero instantáneamente todo cristaliza. Con nitrato de potasio, la experiencia es bien hermosa. Ahí está, todo está líquido, es una solución. Pero como ha bajado la temperatura, ya es una sobresaturada. Y derrama cualquier partícula, pero hacia al instante, todo se cristaliza. Hermoso es esa experiencia. Entonces, acá también sucede algo así, ¿no? Es inestable el sistema cuando ya ha terminado la expansión y nos ancla y se produce la compresión. Entonces, por esa razón es reversible, ¿no es cierto? Hace un ciclo. Ahora, ¿cuál será la ecuación de esta? Todavía no la tenemos, ¿no? Entonces vamos a tener aquí una ecuación de trabajo reversible. Lo vamos a poner siempre así, reversible. No es eso, otra ecuación. Listo. Ahora, como aventura, ustedes van a hacer 2 expansiones. 1 y 2. Entonces, el trabajo, voy a dibujar acá, el trabajo va a ser trabajo total. Va a ser el trabajo 1 más el trabajo 2. ¿Cierto? Va a haber 2 trabajos. Son 2 etapas. Solo con 2 etapas lo vamos a hacer. Se produce la expansión, primera etapa, y luego hacemos otra expansión. Y sumamos las ecuaciones para tener la ecuación total de trabajo. Y lo mismo podemos hacer de compresión. Lo único que varía es el estado de agregación del gas, ¿no es cierto? Aquí el volumen es menor, volumen mayor. En la compresión va a ser al revés. ¿Listo? A ver. ¿Vamos? Saquen la ecuación. Esta es la ecuación de expansión para una etapa. Ahora, yo deseo que ustedes hagan la ecuación de trabajo para 2 etapas. ¿Sí? Utilicen esta ecuación. ¿Ya?